Estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario del ciclo A. La palabra de Dios de este domingo viene centrada por una frase que Jesús nos dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. A simple vista pareciera que es una invitación difícil de digerir, pero Él se compromete a ir con nosotros. Jesús nos invita a tomar la cruz y a seguirlo a Él, a tener confianza y a arriesgarnos, a tener la valentía de perdernos en el misterio de Dios. En definitiva, Jesús nos está invitando a abrazar el camino de la vocación, pero sin olvidar que el camino de la propia vocación pasa necesariamente por la cruz. Por eso, quien desee seguir a Jesucristo fielmente deberá tomar su cruz y ponerse en marcha. Que nadie piense que el seguimiento de Jesucristo es sin cruz, porque eso es lo que comporta el sí a Jesús. Toda la vida cristiana es vocación, en el sentido de que Dios inicia con cada uno de nosotros un diálogo de amor. La llamada de Dios te hace sentirte amado o amada por Él, amado o amada eternamente por un amor infinito, y a la vez te invita a tomar parte en ese mismo amor que se derrama en los corazones. Queridos hermanos, la vocación cristiana es, pues, la invitación a pasar del terreno del cumplimiento de la obligatoriedad de los mandamientos al terreno más elevado del amor y de la imitación de Cristo. En realidad, cada vida es una vocación, porque es una llamada. Cada ser humano ha recibido una llamada de Dios a desempeñar una tarea específica en la construcción del mundo y en la obra de salvación de Dios. Por eso, quien no entiende su vida como vocación y misión se condena a sí mismo a vivir en el aburrimiento, en el pasar el tiempo y en el placer efímero. Por eso, queridos hermanos, la llamada a la comunión con Dios es nuestra vocación esencial como seres humanos y como cristianos. Ahora bien, esta vocación en Cristo es una llamada en la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Señor, al llamarnos a la fe cristiana, no nos ha dejado como simples espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que nos ha dicho: venid, venid y acompañarme a redimir la humanidad a través de tu propia vida, de tu propio sufrimiento, de tu misma muerte. El cristiano es, pues, una persona llamada a vivir una vida nueva, la vida en Cristo, sin olvidar que esto es un don de Dios, un regalo que el Señor nos hace cuando nos llama. Pero volvemos a repetirlo, pero no olvidemos
que este don pasa por la cruz y el sufrimiento. Porque te encuentras en la vida con muchas personas y te lo encuentras en el ámbito religioso, en la vida consagrada, te lo encuentras en la vida civil, en los matrimonios, te lo encuentras en todo, que no acaban de entender esto. Porque cuando aparece la cruz, quieren huir, quieren escaparse. La cruz y el sufrimiento nos acobarda y nos hace mirar hacia atrás. Por eso, hermanos, tengamos claro las cosas para que no nos sorprenda el enemigo. Si la vocación pasa por momentos de oscuridad y de sufrimiento tan radical, que pareciera en muchos momentos que Dios nos ha abandonado, podría parecer que esa llamada no ha sido real, ha sido un invento de cada uno. Pero no es así, hermanos. No es así. No te dejes engañar. Dios te llama. Es Él quien te ha llamado. Y Él no se olvida de quien llama. ¿Es que acaso una madre podría olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues de igual manera Dios no se olvida de sus criaturas. Si así se mira la vocación cristiana, la cruz ya no será aquella triste realidad de la que hay que huir a toda costa. No. La cruz en nuestra llamada, en nuestra vocación, se convierte en un camino de santidad. No somos perfectos. Dios sabe a quién ha llamado. Y a pesar de no ser los mejores, Dios sigue apostando por nosotros, sigue confiando en nosotros, sigue dándonos su confianza. Por eso, a pesar de que la cruz va a formar parte del camino, el Señor va a estar ahí acompañándonos. En el fondo, de lo que se trata es de comprender que el camino de la felicidad, el camino de la paz interior, pasa por el camino estrecho del Calvario y de la aceptación alegre de la cruz. Por eso el cristiano es aquel que sabe sufrir como Cristo, aquel que, desechando toda tentación de rebelión, se deja llevar por los misteriosos caminos de Dios. Es verdad que hay momentos en la vida en que pareciera que uno no es ya capaz de ser fiel a su vocación. Y eso lo ve uno muy habitualmente en los esposos, que no se sienten con fuerzas para mantener la fidelidad y el compromiso. Te encuentras con padres que no saben cómo educar a sus hijos. Hay personas consagradas que pasan por momentos tan oscuros que sienten la tentación de abandonar. Viven la incertidumbre del desaliento. Hermanos, esto no lo podemos ignorar. Estos momentos aparecen. Son esas noches oscuras que pareciera que no se van a acabar nunca. Pero, hermanos, en esos momentos de oscuridad, en esa inexplicable ausencia de Dios, sean pacientes. Sean pacientes.
En los momentos de oscuridad no se pueden tomar decisiones. Decisiones que después va a ser muy difícil de rectificar. Queridos hermanos, a nadie se le ignora que el camino de la fe, el camino del cristiano, nuestra vocación cristiana como tal, comporta cruz, comporta sufrimiento. Pero a pesar de eso, hermanos, Jesús está con nosotros. Él nos ayuda a llevar la cruz. Él ha muerto en la cruz, Él ha resucitado de la cruz, para que tú y yo podamos llevarla y cargarla. Por eso, no dejemos el camino emprendido, no nos acobardemos, no huyamos al primer embate, no tiremos la vocación, la misión por la ventana. No perdamos la confianza en aquel que te ha llamado a una vocación santa. Hermanos míos, tengan calma, tengan paciencia. No os voy a decir que la cruz no pesa, en muchos momentos pesa, pero te digo por experiencia que cuando me rindo y le pido al Señor que me ayude, Él me da el consuelo del descanso, porque Él la carga, Él la lleva. Con Santa Teresa os digo que nada os turbe, que nada os espante, pues todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Teresa de Jesús también le tocó vivir estos momentos de oscuridad. Por eso entendía bien estas etapas que vive el ser humano. Jesús nos habla, nos está hablando desde su fe en Dios Salvador. Pero estas palabras de Jesús son una llamada de atención a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado para construir un mundo diferente, para construir el reino de Dios. ¿Qué futuro le espera a una humanidad dividida y fragmentada, donde tanto los poderes políticos como económicos buscan sus propios beneficios, donde los individuos, los países, solo se preocupan de ellos mismos? La lógica que dirige en estos momentos la marcha del mundo es una lógica totalmente irracional, difícil de seguir, difícil de comprender. A veces te quedas atónito contemplando la realidad y quieres entenderla y no puedes. Buscamos insaciablemente bienestar, pasarlo bien, disfrutar. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos vamos encerrando más en nosotros mismos, nos vamos aislando más de los demás y nos vamos deshumanizando. Hablamos de progreso, de desarrollo. Más que nunca se habla en las Naciones Unidas, en todos los estamentos internacionales, de todas estas cosas estupendas. Pero este progreso nos lleva a abandonar a millones de seres humanos en la miseria, el hambre y la desnutrición.
estos desarrollos y este progreso del que tanto se habla, a la hora de la realidad, no llega a los más desfavorecidos. Yo me pregunto, ¿cuántos años podremos disfrutar de este estado de bienestar que tenemos en la actualidad, cerrando nuestras fronteras y cerrando nuestros corazones a los que lo necesitan? Queridos hermanos, no nos engañemos. El mundo, este mundo en el que vivimos, será cada vez más inseguro y cada vez más inhabitable si dejamos que saquen a Dios de la vida y del corazón de nuestra humanidad. Ahora bien, y aquí está el sentido de este domingo y de esta palabra. Quien quiera de verdad seguir a Jesucristo, quien desea abrazar su vocación, su llamada, tiene que comenzar viviendo el estilo de Jesús, como Jesús mismo, identificándose plenamente con él. Dios nos llama a este mundo concreto, pero nos llama a sembrar en el corazón del hombre de hoy esa semilla de la fe y de la esperanza. No necesariamente con discursos, sino quizás asumiendo simplemente la coherencia de nuestra vocación para poderla vivir en medio del mundo de hoy. Sin olvidar algo importante, hermanos todos, sin olvidar que la vitalidad de la vocación la encuentras en la oración. Una vocación no se mantiene, sea cual sea, si no está regada por el agua de la vocación. Perdón, por el agua de la oración. Porque la oración es el fundamento de la vocación. Porque es nuestra relación de intimidad con aquel que nos ha llamado. Por eso desde la oración podemos llegar a Dios. Desde la oración somos capaces de conocer su amor, de descubrir su bondad, de experimentar su cercanía. Hermanos, por lo que más queráis, por la fe que habéis recibido de vuestros mayores, no os ajustéis a los modos de ser del mundo. Vivamos en plenitud y valientemente nuestra vocación cristiana, dando a los demás una razón para vivir, al ritmo que nos marca el Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Amén.